Pues yo creo que ya podemos comenzar. Estamos en familia. Me encanta que el Festinfor haya traído a la comunidad otaku aquí. Yo soy demasiado fan de Studio Ghibli y, y no sé si Daniela fue parte de la idea, pero me parece estupendo. Es una pena que al final no se va a poder proyectar lo de la película, pero bueno. Bueno, tenemos a Raúl, no sé si alguno lo conoce, es profesor, es profesor de la UV y pues viene a hablarnos un poco de su recorrido y demás y también venimos a conocerlo, a ver cómo te interesaste en el mundo del estudio Ghibli y de la cultura japonesa y ver si nosotros también nos podemos empapar también más allá de lo que leemos en mangas o vemos en animes y demás. Bueno, pues nada, muchas gracias, buenos días a todos y bueno, quisiera empezar mi intervención dando las gracias pues a la ETSINF, aquí personificada en su vicedecana de Relaciones Internacionales y Cultura, la profesora Daniela Gil, por invitarme a estar hoy aquí en el Festinfor, compartiendo con todos vosotros pues estos momentos. Agradecerte a ti también, Cux, pues que te hayas prestado aquí para la entrevista, ¿no? Bueno... Y bueno, quiero también agradecerle a Catalina Regolf, porque fue ella quien en realidad nos puso en contacto. Catalina es alumna mía y nada, pues me habló de esto del Festinfor, que yo no tenía ni idea, me he enterado ahora y bueno, pues obviamente dije que sí, acepté, porque cuando se trata de hablar de Miyazaki o hablar del viaje de Chihiro, ¿no?, en concreto, que es un poco la idea de hoy, pues siempre estoy dispuesto, ¿no? Siempre digo que sí. Así que nada, encantado de estar con todos vosotros, como digo, y nada, respondiendo ya un poco, entrando en lo que me decías, Cux, de cómo fue mi camino, ¿no?, hasta llegar al anime, pues fue un poco por casualidad, porque como muchas veces ocurren las cosas más interesantes, las mejores cosas siempre suceden por casualidad. Realmente hace ya unos años, pues la editorial Naujibres y la editorial Akal estaban buscando a alguien que pudiese escribir sobre el tema de animación japonesa, concretamente la editorial Naujibres, para hacer una guía fílmica del viaje de Chihiro, y la editorial Akal pues para hacer una monografía sobre Hayao Miyazaki. Yo conocía a Hayao Miyazaki, ya había visto películas suyas, pero no era ni mucho menos un fan, como lo soy ahora. Sí. Quiero decir, aquello fue un encargo. Entonces, bueno, fueron 2 encargos que me llegaron al mismo tiempo de a ver si nos puedes escribir 2 libros, una guía fílmica y luego una monografía, ¿no?, sobre el autor. Yo dije que sí, me lancé y entonces aquello ya me obligó de alguna manera a, ya de una manera seria, pues a lanzarme al estudio realmente de la obra miyazakiana. Yo sí tenía pasión por Japón, lo que pasa es que mi pasión por Japón pues iba hacia otros ámbitos, no exactamente hacia el tema del anime, ¿no?, hacia la animación o hacia el manga. Realmente no me considero un otaku de eso, pero sí soy un otaku de Miyazaki. Entonces vino así, un poco como caído del cielo, y así es como aprovechando mis estancias en Japón, que eran para la realización de la tesis doctoral, que en principio no tenía nada que ver con Miyazaki, aunque al final acabó siendo Hayao Miyazaki también, pues aproveché para recoger información para los libros. ¿Cómo entraste a esa pasión por la cultura japonesa? ¿Fue algo en tu infancia o...? La pasión por Oriente la he tenido siempre, desde que era pequeño. Yo no sé por qué, porque en mi familia no hay nadie realmente que tenga este interés, esta pasión, ¿no?, por temas orientales. No sé, una vida anterior en la que fui japonés, no lo sé, oriental, no, la verdad es que no lo sé, pero de siempre me ha llamado mucho la atención, desde que era niño, las culturas orientales en general. Y tengo que decir, aunque esto no quede muy bien, pero en realidad mi pasión primera era China. China. Sí, era China, y yo me encantaba la cultura china. Bueno, me encantaba y me encanta la cultura china, la ópera china, la pintura clásica china, todo eso me apasionaba. De Japón sí que conocía el cine japonés. Sí.
Anime, pues hombre, todos de pequeños hemos visto anime, entonces eso también lo conocía, pero realmente fue después de mi paso por Japón, de mi primera estancia y a partir de ahí, de mis estancias consiguientes, cuando empecé a estudiar seriamente Japón. Yo en realidad, mi pasión ya digo que era China. Lo que pasa es que como China no estaba entonces tan de moda como está ahora, y no existía el Instituto Confucio, los institutos Confucios que hay ahora, y no existían las clases de chino que hay ahora en la Escuela Oficial de Idiomas o en las academias, pero sí que había, concretamente en mi universidad, en la Universidad de Valencia, sí que había un convenio entre la universidad y, en concreto, la de Waseda, la Universidad de Waseda en Tokio, pues allá que me fui, a la aventura. Y luego, pues mira, cosas de la vida, al final he acabado trabajando en algo que ni yo mismo pensaba que iba a acabar en esto, que es dando clases de lengua y cultura japonesas en la universidad. Cuando la gente me dice, oye, ¿pero tú qué eres? Digo, yo soy historiador del arte. Porque yo he estudiado Historia del Arte y Comunicación Audiovisual, que esas son mis carreras, o sea, no es nada relacionado con Japón, pero es como que eso que la vida te lleva a reciclarte y a hacer muchas cosas, ¿no? Te lleva por aquí, tú quieres ir por aquí, pero te lleva por aquí, pues he acabado haciendo esto. Así que así es como ahora estoy aquí hablando. Originalmente dijiste que tu estancia como tal no ibas con el objetivo de Hayao Miyazaki, pero resultaste ahí. ¿Cuál fue la idea principal cuando te montas un avión hacia Japón? Hacia Japón. Bueno, la primera vez que fui a Japón sí que aquello era un programa que era de intercambio. Un estudiante de España iba allí y un estudiante de allí pues venía aquí, ¿no? ¿De instituto? No, en la universidad, ya estando en la universidad. En principio era para gente que no se hubiese graduado aún. Yo me fui ya habiéndome graduado, pero eso es una historia también. Entonces, bueno, la cuestión es que llegué allí y allí el programa era para estudiar japonés, lengua japonesa y cultura japonesa, que cada alumno se hacía un planning, ¿no? de las asignaturas que quería estudiar en función de lo que hubiese estudiado, de cuál fuese su licenciatura, ahora grado, en su universidad de origen. Yo obviamente pues me cogí todo lo que tenía que ver con humanidades, arte, religión, manga y anime, que había una asignatura que era manga y anime también. Sí, nos llevaron también a visitar los estudios Toei de animación, visitamos el Museo Ghibli, en Mitaka también, es decir, sí, muy, muy interesante. Y fue a partir de esas asignaturas que yo tuve cuando después ya empecé a decidir sobre qué quería hacer mi tesis doctoral, que acabó siendo de Hayao Miyazaki, pero que en principio era otro tema totalmente distinto, era la influencia de las artes escénicas japonesas en el cine japonés. O sea, yo iba a hablar del teatro kabuki, del teatro no, de tal, pues en Kurosawa, en Mizoguchi, tal, pero luego al final pues lo cambié. Y dije, mira, vamos a escribir sobre Miyazaki, porque ya tenía, el libro del viaje de Chihiro, la guía fílmica ya estaba hecha, y esto, la monografía de Miyazaki también prácticamente. Entonces dije, hombre, pues si es que tengo aquí una tesis doctoral magnífica ya. Completamente, de acuerdo. Y hoy por hoy, ¿qué haces en tu día a día aparte de las clases de lengua japonesa y china? En la universidad, quieres decir, sí. Académicamente, ¿no? Sí, exacto. Bueno, ¿cuáles son tus proyectos actuales? Es mi pregunta. Estoy totalmente centrado en lo que es la difusión, la enseñanza de la lengua y de la cultura japonesas. Efectivamente, las clases que doy son clases de lengua japonesa, pero también tengo clases de cultura, pues, cursos de extensión universitaria o cursos de Naugran para gente mayor de 50 años. Cuando puedo, pues con cosas como esta, ¿no? Que me invitan para dar una conferencia sobre esto, una charla, una entrevista, lo que sea, un cineforum, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver con la difusión de la lengua y de la cultura japonesas, pues ahí estoy, de un modo u otro implicado porque es lo que se ha convertido mi vida, ¿no? Como docente investigador de Japón. Tenemos mucho que aprender. ¿Tú dirías que tenemos mucho que aprender en Occidente de la cultura oriental? Pues yo creo que sí. Sí, realmente yo creo que sí. De la cultura oriental, y si quieren nos centramos en Japón, pero en la cultura japonesa pienso que sí tenemos muchas cosas que aprender. No quiero decir que todo en Japón sea maravilloso, porque no lo es. Es decir, obviamente todas las sociedades, todos los países, todas las culturas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero, por ejemplo, ese gusto,
podría decir varias cosas, ¿no? Pero a mí personalmente habrá gente que no lo comparta esto, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, ese gusto que tienen los japoneses por la perfección, eso va muy, muy, muy conmigo, ¿no? Porque yo soy un amante de las cosas bien hechas, de que todo muy prolijo, mis estudiantes lo saben, porque es como todo súper detallado, todo súper... claro, la perfección no existe, pero debemos tender a ella. Entonces, esa idea, que es muy japonesa, ¿no? Pues las cosas bien hechas, las cosas, aunque sea una cosa mínima, aunque sea una cosa que en principio dices, pues si esto no va a ningún lado. Sí, todo va a algún lado, ¿no? Todo hace al final. Entonces, eso, por ejemplo, es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Ese gusto por la perfección. Luego, el tema de que, por influencia religiosa, del sintoísmo y del budismo, esa compasión hacia todo, o esa empatía hacia todos los seres, absolutamente a todos los seres, ¿no? Que es algo que nosotros, cualquiera de nosotros, podríamos aplicar a nuestra vida, ¿no? Es decir, ahora mismo vuela por aquí un mosquito y seguro que todos lo primero que hacemos es ¿no? Y matarlo. Pero claro, cuando estás imbuido, ¿no? De estas creencias del tema del sintoísmo, donde todo es kami, ¿no? Todo es divinidad, o del tema del budismo, donde todos los seres son igual de importantes, y no solo el ser humano, y no es el ser humano por encima de la creación, ¿no? Que es lo que nos dice, porque nosotros somos hijos de la tradición judeocristiana. Entonces, claro, un libro sagrado, si el libro sagrado, la Biblia, ya te dice de entrada que Dios crea el mundo y que después pone al hombre y a la mujer y les dice, pues, haced uso de todo lo creado, pues claro, ya estás instrumentalizando la naturaleza, que es algo que en el budismo no ocurre. Porque la naturaleza no está para instrumentalizarla. Obviamente puedes aprovechar recursos, pero no esquilmarlos y no hacer un abuso, ¿no? de ellos. Entonces creo que esa distinta herencia cultural también, claro, nos ha modelado una visión, ¿no? del mundo, y a los japoneses les ha modelado la suya. Entonces creo que eso sería otra cosa que podríamos también aplicar. Y luego, claro, derivado de esto, pues el mirar por el prójimo, ¿no? El mirar por todas las personas. Yo siempre me acuerdo de lo que pasó en Fukushima y decía, si eso pasa aquí, la gente aquí se lanza a los supermercados, a saquear los supermercados, a tal. Bueno, de hecho, algo así pasó cuando la pandemia, que la gente pues iba y se llevaba el papel higiénico o lo que fuese, ¿no? Se lo llevaba y decía, oye, que hay más gente también, ¿no? En Japón siempre se mira por el otro. Entonces, claro, cuando tú miras por el otro, pero todos miran por el otro, hombre, pues al final la sociedad funciona. Claro, aquí si tú miras por el otro y los demás no miran por ti, pues tú eres el tonto, porque dices, pues si nadie mira, nadie lo hace, ¿no? Pero claro, en Japón todos lo hacen. Entonces, claro, eso contribuye a crear una cierta conciencia de grupo, ¿no? De mirar por el bien común y no tanto por el propio. Aunque eso tiene sus cosas malas también, porque claro, puedes acabar perdiendo tu individualidad siempre en favor de los demás, oye, y tú, porque tú también necesitas para ti mismo, ¿no? Entonces, pero sí que creo que hay cosas que podríamos adoptar. Una de las cosas que trae a colación con lo que estabas diciendo, de esa búsqueda de la perfección que tienen los japoneses, me resuena mucho con que yo una vez leí en un libro que el perfeccionismo es un síntoma de inseguridad y que muchas veces hay artistas que sí que se encuentran con que nunca pueden llegar a terminar sus obras o nunca pueden llegar a ejecutar lo que tenían en mente en un primer lugar por esa insistencia en buscar una perfección. ¿Qué nos dice la cultura japonesa sobre ello, como para no llegar a ese punto de que te atascas y ya no miras más hacia adelante porque continuamente sientes que está incompleta esa perfección? La verdad es que eso podría contestar con respecto a mí, porque verdaderamente es lo que a mí me ha pasado. Quiero decir, yo con mi tesis doctoral, ahora ya por fin ya soy doctor, pero hasta que llegué a ser doctor, la tesis doctoral la demoré muchísimo, porque me pasaba lo que tú estás comentando ahora mismo. Es decir, nunca me parecía que estaba bien, siempre se podía hacer más, siempre. Claro, siempre puedes hacer más, verdaderamente siempre puedes hacer más. Lo que pasa es que llega un momento en el que tienes que decir hasta aquí. Pero yo no encontraba esa manera de decir hasta aquí. Por ese afán perfeccionista, ¿no? Precisamente de decir, no, es que todavía más, es que lo que dices de muchos artistas, pues es verdad, ¿no? Me acuerdo siempre el pintor impresionista Edgar Degas, al que le tenían que quitar los cuadros de las manos sus clientes, porque ya habían pagado los clientes y él estaba todavía retocando los cuadros y no los entregaba, y entonces al final, pues, oiga, que ya esto ya está, ¿no? Entonces,
no sé si será miedo al fracaso, si será miedo a no hacer las cosas bien o falta de seguridad. Podría ser, quizás. En el caso de los japoneses, es curioso porque los japoneses tienen una expresión que es jishin ga nai o jishin ga arimasen, ¿no? No tengo confianza en mí mismo. Y te lo dicen muchas veces cuando les pides favores o les pides, oye, ¿crees que podrías hacer esto? ¿Crees que esto me lo podrías hacer? Y siempre te miras y si no están muy seguros, te dicen, amari jishin ga nai desu kedo, no, amari jishin ga arimasen keredomo. Como diciendo, no tengo mucha confianza. Y tú, a lo mejor, si se lo has pedido a esa persona es porque sabes, crees, ¿no? Tienes casi la seguridad, la certeza de que esa persona te lo va a hacer bien, ¿no? Sí. Pero es curioso, porque a veces incluso te lo tienen que venir a decir de fuera, tranquilo, que lo vas a hacer bien, porque tú mismo no te das cuenta. Y eso en Japón a mí me ha pasado muchas veces, decir, que sí, que lo vas a hacer bien. Bueno, sí, bueno, pues no sé, es que no tengo mucha confianza, pero bueno... es una cosa bastante curiosa que yo no he visto en otras partes, ¿no? Hombre, obviamente cuando no puedes asumir un trabajo, no puedes asumir un cargo, algo, pues lo dices, ¿no? Pero que pudiendo asumirlo, y no es falsa modestia, ¿eh? No es falsa modestia por lo que lo hacen, es porque verdaderamente no se ven capaces, ¿no? No creen que no son capaces. Y tú, que en todo ese tiempo que estuviste atrasando tu doctorado, todo ese tiempo que luchaste contra esa inseguridad, ¿qué consejo nos darías a aquellos que todavía estamos como tratando de luchar y encontrar como el camino en el que podemos decir, ok, es suficiente ya he trabajado demasiado en este proyecto, he estado dedicando muchas horas y ya debería estar satisfecho con el resultado? Es un poco difícil hacer eso porque, claro, cada persona es un mundo. Entonces sí que habrá gente que tenga interiorizado que, bueno, yo me pongo un plan de trabajo, ¿no? Y entonces yo digo, yo tengo que acabar el año tal, ¿no? Yo me doy 2 años, 3 años, X años, ¿no? Para hacer mi tesis doctoral y cuando llegue ese momento, yo, como la tenga, lo entrego. Porque es así, es mi plan. ¿Te puedo preguntar cuánto tiempo te tomó? Sí, me lo puedes preguntar. A ver que haga los cálculos. Vamos a ver, en principio yo recibí beca para hacer esto, y esto fue en el año 2004. En 2008 se supone que yo, cuando se me acabó la beca, yo tenía que haber entregado la tesis, pero mi tesis doctoral, no tengo problema en decirlo, la leí en 2017. Wow. Pero claro, es que en medio, y lo digo porque si hay alguien más que también está en esta misma, se puede ver reflejado, claro, porque yo no tenía muy claro al final, yo había elegido un tema, y esto sí es un consejo, cuidado con los temas que se eligen, porque hay temas muy amplios, siempre hay que acotar. Yo no acoté nada, es decir, yo cuando iba a hacerlo sobre la influencia de las artes escénicas japonesas en el cine japonés, dices, bueno, pero ¿qué artes escénicas? No, todas las artes escénicas. ¿En qué cine japonés? ¿El cine japonés de ahora, de los primeros tiempos? No, todo el cine japonés. O sea, wow. Todo el cine japonés desde la llegada del cine a Japón hasta hoy día. Bueno, hasta el momento, ¿no? en el que era. Entonces, claro, no había manera de abarcar tanto, ¿no? Para una tesis doctoral, porque siempre te iba a faltar bibliografía, siempre te iban a faltar cosas, siempre te iba a faltar, para hacer el estado de la cuestión que tienes que hacer de gente que haya investigado sobre eso, siempre te van a faltar referencias y cosas. Entonces... eso sí lo puedo aconsejar y recomendar, acotar muy bien lo que es el tema. Y después poner un plan de trabajo, que es algo que yo tampoco hice. Pero yo funciono un poco así, soy un poco bohemio también en estas cosas, ¿no? Por eso las cosas me demoran mucho, ¿no? Luego salen bien, al final salen bien. Bueno, claro, si después al final no sale bien después de todo el tiempo que le has invertido, pero es una cosa, es necesario, creo yo, poner un orden, establecer un orden, pues es un orden de prioridades. Yo, la verdad, es que soy un poco procrastinador y procrastiné bastante con la tesis doctoral. Antes salieron los libros, los tenía hechos los libros, antes tenía artículos, un poco mi trayectoria ha sido al revés, es decir, la gente saca la tesis doctoral y luego vienen los libros, vienen los artículos, vienen porque ya eres doctor. Pero en mi caso fue a contracorriente, es decir, yo ya tenía los libros hechos, yo ya tenía los artículos hechos y la tesis salió después, a raíz de todo lo que tenía, de lo que tenía escrito, ¿no? Entonces, sí, eso es necesario, ¿eh? Esa procrastinación yo creo que es subjetiva, yo creo que no es tan negativa si estás
trabajando en tantos proyectos como lo estabas haciendo. Sí, pero es curioso porque la tesis doctoral iba a ser de una cosa y luego al final sí que fue muy rápida cuando cambié el tema y cuando dije, lo voy a hacer de Miyazaki. Entonces fue cuando me di prisa, también porque se me agotaba el plazo, es decir, caducaba mi programa de doctorado y si no entregaba la tesis en 2017 tenía que volver a cursar un doctorado nuevo, con todo lo que eso implica ahora los doctorados de ahora. Entonces ahí sí que fue, sí o sí la tienes que acabar y la acabas. Ya. Lo que estamos hablando antes de las lecciones que nos puede enseñar la cultura oriental japonesa, específicamente a la cultura occidental, he visto bastante en las obras de Miyazaki que trae a luz una de las enseñanzas que tú dices que podemos aprender, el saber convivir en el mundo en el que estamos y demás, y es algo que realmente me trae una paz impresionante siempre que veo una de sus obras. Es toda esa armonía que vive la humanidad con la naturaleza y demás. Me imagino que es a eso a lo que te refieres, ¿no? Sí, efectivamente, cuando antes hablaba de la influencia de la religión, del sintoísmo, que es la religión primigenia, originaria de Japón, y del budismo, que es una religión importada, ¿no? Pero importada ya en los primeros tiempos, antes del periodo Nara, que sería cuando aparece la literatura japonesa, las primeras obras literarias japonesas son tardías, son del siglo VIII. Ya antes de esa época ya hay budismo en Japón, ¿no? Es decir, es casi una religión con la que los japoneses han convivido a lo largo de los siglos, ¿no? Y claro, eso ha permeado su manera de pensar, ha permeado su mentalidad, ha permeado absolutamente todos los ámbitos de la cultura japonesa. Entonces, claro, el anime no puede sustraerse a eso, porque el anime es un artefacto cultural también. Entonces, como todas las manifestaciones culturales, está imbuida de eso. Y Miyazaki, eso es un tema rector de su filmografía. Es decir, lo que tú apuntas, eso es un tema clave en su filmografía, es decir, la influencia de la religión. Lo que pasa es que Miyazaki no hace sermones religiosos, ¿no? Que eso es lo interesante. Es decir, no es, mira, te voy a soltar un rollo sobre el sintoísmo o sobre el budismo. No, lo integra perfectamente en la historia. Toda la simbología. Absolutamente. Por supuesto, hay un sintoísmo o un budismo superficial, que podríamos decir, que es, pues si en Mi vecino Totoro, por ejemplo, aparece una estatua del Bosatsu Jizo, pues claro, eso es un elemento budista que aparece tal cual, ¿no? en la película. Si aparece una torii, que son las puertas, ¿no? Que marcan la entrada a los santuarios sintoístas, también hay en algún templo budista, pero sobre todo a los santuarios sintoístas, es un elemento vinculado al sintoísmo. Bueno, eso es un elemento sintoísta que aparece directamente en la película. Eso es interesante, analizarlo. Pero luego es, yo diría que incluso más interesante que eso es analizar el sintoísmo o el budismo que están ocultos, ¿no? Que están por debajo. Por ejemplo, el hecho de que no haya buenos ni malos en las películas de Miyazaki, ¿no? Es una cosa que llama mucho la atención y que llama la atención en el anime, sobre todo, porque el anime, la animación está llena de buenos y malos, y el cine, en realidad, el cine en general, si lo pensamos, ¿no? En fin, al menos en lo que es el modelo clásico americano, es, oye, películas de buenos y malos, y tú tomas partido por unos u otros, ¿no? El espectador se identifica. Pero claro, es muy difícil en las películas de Miyazaki encontrar villanos malos de verdad. Alguno hay, Muska en el castillo en el cielo, por ejemplo, es un villano malísimo, ¿no? O en la serie de Conan en el futuro, pues el Lepka, que es también malísimo, ¿no? Es malo de verdad. Pero claro, una película como El viaje de Chihiro, ¿quién es el personaje malo? ¿Yubaba es mala? ¿Seguro que Yubaba es mala? Pues ahí podríamos hablar del tema del doble y de la dualidad en la unicidad, ¿no? Y realmente si es tan mala como en principio parece, no ayuda a Chihiro a pasar las pruebas y a hacer que madure la niña a lo largo de la historia. Es decir, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es algo absolutamente budista, porque el budismo no te dice, esta persona es buena, esta persona es mala. Es decir, todos tenemos la capacidad de actuar de una manera positiva o negativa, ¿no? Es decir, nosotros hacemos cosas, nuestras acciones generan, ¿no? Unas consecuencias y a partir de ahí vienen otras cosas. Entonces, claro, el budismo dice, bueno, tú te cargas de buen karma o de mal karma en función de tus acciones, pero en cualquier caso tú puedes
variar, ¿no?, el rumbo de tu vida. Es decir, yo hasta ahora me he comportado así, pero a partir de ahora me voy a comportar de esta otra manera. Algo que tampoco sucede en el cristianismo, porque en el cristianismo es como, ¿no?, la teoría de la predestinación calvinista, por ejemplo, ¿no? Tú ya estás desde el principio, ya sabes si te vas a condenar, si vas a ir al infierno o si vas a ir al cielo. Pues entonces, ¿qué necesidad hay ya de hacer nada si ya estoy predestinado, ¿no? Aunque no estés predestinado, pero si has pecado mucho y luego vas a ir al infierno y ya no te vas a poder retractar, ¿no?, porque ya para siempre te vas a condenar, ¿no? Eso no ocurre en el budismo. No ocurre, porque en el budismo en cualquier momento puedes cambiar, puedes tener un renacimiento mejor o peor en tu próxima vida, pero eso pasará, porque todo pasa. Porque esta es otra enseñanza del budismo, ¿no? Entonces, puedes siempre tomar las riendas de tu vida, ¿no? Pero efectivamente, este tema de buenos malos es un tema budista que cuando rascas un poquito, por eso digo, no es que salga nada, no tiene que ver con la presencia de imágenes, de elementos del budismo, ¿no? Pero está ahí. Entonces, claro, o lo que tú apuntabas, ¿no?, de la empatía con todos los seres, absolutamente. Es más, esto Miyazaki lo muestra incluso desde el punto de vista del propio dibujo. Es decir, ¿por qué vemos en sus películas, ¿no?, tantas veces planos vacíos, donde en principio no aparece el personaje, el protagonista, ¿no?, pero son como planos de contextualización, ¿no? Me estoy acordando ahora, en Mi vecino Totoro hay un plano en concreto donde se ve un caracol subiendo por un tallo de una hoja en primer plano, ¿no?, y de fondo se ven los arrozales. Y dices, pero ese plano, ¿qué pinta ahí, no? Es decir, si el cine, siempre se nos ha dicho, ¿no?, que el cine es dinero, ¿no? Que dices, cualquier plano que gastes tiene que valer para algo. Aparentemente diríamos, oye, que esto que no se está, ese plano podía no estar en la película y la película funcionaría igual. Quiero decir, no atañe, ¿no?, al desarrollo de la trama, ¿no?, del argumento. Sin embargo, es un plano que, además de contextualizar, nos está dando un mensaje, que es que todos los seres son igual de importantes. Y como son igual de importantes, oye, pues no solamente tienes que poner a las hermanas Mei y Satsuki, ¿no?, o al Totoro, o a los Totoros, o al gato Bus, ¿no?, sino que, oye, ese caracol también merece su minuto de gloria, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los seres somos igual de importantes. Entonces, el propio dibujo, la propia película, el propio hecho de plasmar eso y de tú crear y hacer un fotograma para ese caracol que son unos segundos que dura el plano, que en ese momento está subiendo por el tallo, te está transmitiendo una idea, te está transmitiendo una verdad universal también, ¿no? Y eso es absolutamente sintoísta y absolutamente budista. Es decir, esa manera de expresar de la puesta en escena, eso también tiene que ver con el mensaje religioso, ¿no?, filosófico que hay detrás. Claro, sobre nosotros en Occidente suele reinar el individualismo de hacer lo mejor por encima, incluso si tenemos que pasar por encima de nuestro entorno, incluso si tenemos que dominar el mundo en el que vivimos. Sin embargo, entiendo por lo que me explicas que la enseñanza tanto de religiosa como de la filosofía de Hayao Miyazaki en general y la cultura japonesa es saber convivir de la mejor manera en donde estamos, en lugar de saltarnos las reglas, hacer lo mejor de acuerdo a un entorno que ya está predefinido para nosotros. Claro, absolutamente. Además es que es necesario, no hay otra manera, porque tú te tienes que adaptar a las situaciones, porque tú no puedes cambiar la situación. Habrá cosas que puedas cambiar. En Occidente lo intentamos mucho. Muchas veces, muchísimas veces, ¿no? Sí. Pero claro, hay cosas que no puedes cambiar. Es muy importante aceptar que no puedes cambiar ciertas cosas. Entonces, cuando no puedes cambiar, ¿qué haces? Te tienes que adaptar, ¿no? Es lo que le pasa a Chihiro, por ejemplo, en el viaje de Chihiro. Es decir, llega a otro mundo con otras reglas, con otras normas, con otra... Y si quiere sobrevivir, si quiere salir de allí y quiere salvar a sus padres, tiene necesariamente que adaptarse a esas reglas y tiene necesariamente que cambiar. De hecho, opera un cambio en ella, ¿no? Cambia incluso de nombre, cambia de identidad, ¿no? Sí. En efecto. Con lo cual, claro, que es necesario ese adaptarte a tu entorno y no tratar de imponerte. Porque tratar de imponerte es tratar de imponer tu visión. Y
oye, hay otras visiones, hay otras visiones distintas y tú tienes que saber convivir con ellas, ¿no? Esa convivencia, esto también es muy japonés, ¿eh? Es decir, hay un concepto básico en la cultura japonesa que es el concepto de wa, que traducimos por armonía, y es básica en la cultura japonesa, es decir, siempre se busca la armonía, ¿no? Por eso los japoneses, ¿no? Todas estas expresiones, que el japonés está cargado de expresiones rituales que en principio diríamos, pero si esto no va a ningún lado, ¿no? No va a ninguna parte. Tienen expresiones para cuando van a salir de casa, cuando llegan de casa, cuando alguien sale de casa, lo que le dices, ¿no? Antes de empezar a comer, después de comer. Hay expresiones para todo, son expresiones rituales que se dicen siempre, ¿no? Y dices, oye, y todo esto, todas estas cosas contribuyen a engrasar las relaciones humanas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Que a veces parece como que, me estoy acordando de la película Ohio, Buenos días, de Yasujiro Ozu, en la cual los niños, los protagonistas, dicen, es que los mayores siempre estáis hablando de cosas inútiles, siempre, buenos días, bueno no sé qué, bueno no sé qué, bueno no sé cuándo. Y entonces después los adultos, los dos, la pareja de él y ella, que en ese momento están, los protagonistas que en ese momento están con ellos, dicen, los niños no entienden, ¿no? Todavía que es necesario, que todas estas cosas son necesarias precisamente para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿no? En Japón siempre se busca la armonía, siempre se busca el consenso, ¿no? No es como aquí, ¿no? Que es como que nos gusta mucho discutir y siempre estamos mirando, ¿tú qué piensas? Ah, pues yo pienso B, ¿no? En japonés como, ¿tú qué piensas? ¿Y tú? Siempre te dicen, ¿y tú? Tú primero, ¿no? Es como muy gallego, ¿no? Esto. Pero claro, hay una finalidad, porque cuando tú dices, ¿y tú? No vaya a ser que yo diga una cosa inconveniente, entonces mejor me dices tú primero lo que piensas y luego yo me adapto a ti. Sí, Y luego yo digo lo mismo. Dices tú, a lo mejor no, porque claro, realmente yo tendré mi opinión, pero yo no te la voy a decir si sé que eso va a ser fuente de problemas. Entonces lo que voy a hacer es justo lo otro. Entonces esa idea de armonía, de que tienes que armonizar con el prójimo, y no ya con otros humanos, sino con todo, es decir, con absolutamente todos los elementos del cosmos, creo que está presente, efectivamente, en la filmografía de Miyazaki. Es muy, muy interesante. Es completamente respetuoso y mantener el balance. Claro, hace clic todas las obras de Hayao Miyazaki, porque definitivamente yo, por lo menos como occidental, al ver Princess Mononoke, bueno, ¿alguien no ha visto Princess Mononoke? De pronto voy a hacer un spoiler aquí. Ok, perfecto. Pues mi reacción, la primera vez que la vi fue de ver a Princess Mononoke como la heroína y toda la oposición la veía como los villanos, y después viendo análisis, entendiendo todo lo que trata de transmitir Miyazaki y la filosofía que llevan todas sus obras, entiendo que desde el primer momento no se trata de poner como villana ni heroína, sino la armonía y el balance que crea durante toda la trama, de que se entiendan los humanos con el bosque y eso. Sin embargo, también creo que hay una dualidad en ello, porque para muchas personas que podamos vivir en Occidente, pero al mismo tiempo admiremos toda esa filosofía japonesa y religiosa y las enseñanzas que tiene, a veces vivir en armonía de la manera que lo enseña y que lo podemos aprender de las obras de Miyazaki, conlleva estar en conflicto con la sociedad en la que vivimos. Te pongo un ejemplo, tengo una amiga mía que no está aquí hoy, pero es demasiado fan del estudio Ghibli, y ella adora la idea de poder, de que tanto el desarrollo tecnológico y el avance de los seres humanos convivan en completa paz con la naturaleza, sin destrozar todo por donde pasa, como sucede hoy en día. Sin embargo, ella vive con una mentalidad que a mí me parece admirable, pero de pronto ahora te la digo y me dices si eso crea conflicto con el pensamiento budista, que es que ella dice que hoy por hoy, si se saca el carnet de conducir, lo hace únicamente porque su madre la obliga,
porque ella no cree que le hagan nada de bien toda esa creación capitalista y, bueno, no capitalista, toda esa creación occidental de infraestructuras hechas para, para coches, que las ciudades hoy en día están hechas por coches. Entonces, a mí me parece muy admirable, pero luego, como es algo que ha resonado tanto conmigo, lo he comentado con bastantes personas y me dicen que eso de ser muy extremista y demás, aunque siento que por una parte ya está tratando de vivir en armonía con la naturaleza, pero al mismo tiempo entra un poco en conflicto con el mundo, la ciudad en la que vive y demás. No sé, ¿tú qué opinas al respecto? Si eso es seguir la armonía o realmente es conflicto. Has apuntado un tema que yo creo que es básico en el cine de Miyazaki, que es el tema de la visión ambivalente de la ciencia. Es decir, la ciencia, ¿para qué vale? ¿Y cómo la estamos utilizando? Miyazaki nunca ha dicho que esté en contra de la ciencia, nunca ha dicho que esté, ¿cómo va a estar en contra de la ciencia? O en contra de la tecnología, alguien que utiliza la tecnología para hacer animación. Eso sería pegarse un tiro en el pie. Quiero decir, eso no puede ser. Es decir, él nunca ha dicho eso, pero sí que alerta en sus películas del mal uso que se haga de la ciencia y de la tecnología, ¿no? Esto, por ejemplo, se ve muy bien en la película de El castillo en el cielo. El castillo en el cielo creo que es donde mejor se aprecia esa visión ambivalente de la ciencia y de la tecnología, porque la isla flotante de la puta es una isla que el nivel superior, ¿no? El nivel terrestre es todo muy bonito, es todo como muy idílico, es todo maravilloso, pero resulta que después en el núcleo de la isla, es decir, la parte baja, los subterráneos de la isla, resulta que esa isla tiene una maquinaria capaz de destruir el mundo, ¿no? Y se dice en la película. Entonces, claro, la cuestión es qué uso hagas tú de la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología está ahí, pero la cuestión es, se tiene que utilizar con sentido común, ¿no? Esto es un poco lo que decía Rabelais, ¿no? El escritor francés del siglo XVI, cuando decía: ciencia sin conciencia no es más que ruina del alma, ¿no? Efectivamente, si tú tienes la ciencia, pero tú no sabes cómo utilizarla, no sabes cómo, qué uso darle, o tú le das un uso que no es el adecuado, claro que puedes acabar destruyendo el mundo. Entonces, la cuestión es que nosotros tenemos que saber convivir. No puedes parar el progreso. Es decir, eso, nombrabas antes la princesa Mononoke. La princesa Mononoke es Lady Eboshi Gozen en la película, y Tataraba, es decir, la ciudad del hierro, representan de alguna manera el progreso, y eso está ahí. Lo que pasa es que, claro, hay una lucha, bien, en la película está escenificada la lucha entre la naturaleza y la civilización. La naturaleza guiada por San, la princesa Mononoke, ¿no?, que da título a la película, y por todas las divinidades, ¿no?, en forma de bestias que moran en el bosque del Shishigami, que es una encarnación de la naturaleza. Y claro, frente a eso tenemos la civilización. Esto es la dualidad, ¿no?, naturaleza-civilización. Eso es así. Es decir, eso no lo vas a poder quitar. Quiero decir, el ser humano avanza, la ciencia avanza, Entonces, la cuestión es que hay que hallar, y creo que este es el kit de la cuestión, ¿no? Miyazaki no dice en ningún momento vamos a cargarnos la civilización, vamos a volver otra vez a las cuevas prehistóricas, vamos a vivir como en el Paleolítico. No está diciendo en ningún momento eso. Si lo dijese, pues no sé, se habrían cargado a Eboshi al final, habrían arrasado la ciudad de hierro, ¿no? La ciudad del hierro, porque, oye, el mensaje sí, lo que quieres transmitir es eso, pero no me parece que sea eso. Lo que me parece que Miyazaki nos dice en sus películas es que tenemos que hallar una manera de convivir pacíficamente unos con otros, y de convivir pacíficamente la naturaleza con la civilización. ¿Cómo? Pues eso es lo difícil, eso es lo difícil, es decir, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que hallar un camino en el que no esquilmemos los recursos, en el que no abusemos de la naturaleza está ahí. Nosotros formamos parte de ella, que esto es otro error cuando se habla del ser humano y la naturaleza, como si el ser humano no formase parte de la naturaleza, ¿no? Y dices, hombre, el ser humano es naturaleza, habría que decir, sería más propiamente tendríamos que hablar de el ser humano y el resto de la naturaleza, ¿no? Eso sería lo más correcto. Entonces,
En tanto que forma parte de la naturaleza, lo que hay que hacer es buscar una convivencia sin renunciar a la tecnología, sin renunciar al progreso, pero que sea capaz de armonizar precisamente con todo. Ese me parece que es el mensaje, ¿no? Entonces no es que no se puedan hacer cosas, no se pueda, pero, en fin, con sentido común, y siempre mirando por el bien común, no por el bien propio únicamente. Sí, realmente el acto de valentía es buscar tener el criterio para poder decidir dónde está el punto medio. Si quieres pasamos a las preguntas. Sí, claro, como quieras. Perfecto. He obviado un poco las preguntas de la experiencia de Chihiro en la película y he ido un poco más a las cosas que realmente yo no entiendo, pero de todas formas, si quiere alguno hacer una pregunta, cualquier cosa, luego vamos a tener una sesión de open mic, así que mi primera pregunta era, ¿cómo emplea Miyazaki el escenario de un baño público para explorar temas de identidad y transformación en sus narrativas? El baño público es un elemento muy importante en la película, ¿no? Porque es donde sucede la mayor parte del film, transcurre precisamente ahí, ¿no? En el baño público. Hay que pensar que los baños públicos son muy importantes en Japón, ¿no? La cultura del agua, claro, están relacionados con el agua y el agua es absolutamente importante. Hombre, decir esto es un poco como obvio, ¿no? El agua es importante en todas partes, claro. Pero en Japón es una cultura del agua por muchos motivos, ¿no? Si nos centramos en el tema de los baños públicos, ¿uno a qué va a los baños públicos? Pues vas a lavarte, vas a purificarte también, porque purificas tu cuerpo, ¿no? Y desde el punto de vista del sintoísmo también, pues quitas tus manchas, ¿no? El sintoísmo primigenio no tenía un código moral, ¿no? Como lo tiene después por influencia del budismo, que sí que lo tenía, ¿no? De esto es bueno, esto es malo. Entonces cuando hablamos de si eres puro o eres impuro, tiene más bien que ver con lo moral, ¿no? Con la ética. Pero el sintoísmo primigenio, ¿no? Es decir, eras puro o impuro en función de si habías tenido contacto con impurezas. ¿Qué elementos son impuros? Pues la sangre, las heces, la suciedad, los cadáveres, la putrefacción, es decir, todo eso, si tú tocabas algo de eso, tú tenías algún tipo de relación con eso, estabas impuro, ¿no? Con lo cual te tenías que lavar, claro, te tenías que purificar. Con lo cual, tenemos la purificación, ¿no? Tenemos la limpieza, y tenemos también la socialización, porque en los baños públicos uno también socializa, ¿no? Esto es como las termas romanas, ¿no? La gente iba y allí se hablaba, se pactaba, se hacían cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? El tema de la identidad, que es por lo que tú me preguntas, es muy interesante porque Miyazaki establece dos cambios de identidad vitales en la película que afectan al desarrollo del film justamente en el baño público, ¿no? Para empezar, Chihiro pierde su nombre y es rebautizada con otro nombre en el baño público, es decir, en el edificio, no concretamente en los baños, en las estancias de Yubaba en la película, pero las estancias de Yubaba coronan el edificio de los baños, ¿no? En el film. Y Yubaba, cuando Chihiro firma su contrato, le roba parte del nombre y le dice, a partir de ahora ya no te vas a llamar Chihiro, te vas a llamar Sen, ¿no? Que es la primera parte de los dos ideogramas que componen su nombre, es la primera parte, que tiene en japonés lectura Sen, que no es ningún nombre en japonés, ya lo digo, Sen significa 1000 en japonés, es un número. Es decir, tú a partir de ahora vas a pasar a ser una trabajadora más, la trabajadora número 1000 en los baños, ¿no? En estos baños. Pero claro, es precisamente bajo esa identidad distinta de Zen que Chihiro descubre todo su potencial, que ella no lo sabía. En el mundo ordinario ella no sabía que podía llegar a ser capaz de hacer todas las cosas que después llega a hacer a lo largo de la película, ¿no? Esto sucede mucho en los cuentos, ¿no? En los cuentos es siempre bajo una forma distinta, ¿no? El protagonista acaba siendo capaz, hallando el valor o hallando lo que necesita, ¿no? Para aquello que va buscando, y siempre se opera bajo una personalidad distinta, ¿no? Es muy, muy curioso. Entonces Miyazaki retoma esto y esto se ve en el film. Entonces el caso de Chihiro, que es la protagonista, es básico. Pero luego también sucede con el personaje del dios del río. El dios del río, cuando llega a la casa de baños, ¿no? Los trabajadores, la misma Yubaba, los confunden con un
un ser pestilente, ¿no? Y se refieren a él en la película como Okusare-sama, ¿no? Señor pestilente, ¿no? Sí. O le dicen un dios pestilente, un dios súper pestilente. Pero claro, ¿qué pasa? Una vez es bañado en la casa de baños, ¿no? Una vez es limpiado por Chihiro, resulta que ese personaje se muestra bajo su apariencia verdadera. Y su apariencia verdadera no es la de un ser pestilente, es la de un anciano dios del río, porque representa un río, pues, un río seguramente pues, largo, caudaloso, antiguo, ¿no? Por eso se representa como un anciano, que ha sido contaminado por la mano del ser humano, ¿no? Con lo cual son manos humanas las que tienen que descontaminarlo, las que tienen que limpiarlo. Por eso es Chihiro la encargada de limpiarlo, ¿no? Entonces es muy curioso porque ese personaje llega a la casa de baños bajo una forma y dentro de la casa de baños se opera una transformación y acaba saliendo de la casa de baños convertido en otra cosa totalmente distinta. Con lo cual es muy interesante, ¿no? Porque la identidad, es decir, es una identidad que no le corresponde al principio y luego aparece bajo su verdadera identidad. Todo dentro del edificio, ¿no? de la casa de baños. Se operan también otras transformaciones, no siempre son positivas, como las que estamos diciendo, a veces son negativas. Por ejemplo, el personaje de Kaonashi, el sin rostro dentro de la casa de baños se comporta de una manera que absolutamente censurable, claro, es decir, y Chihiro lo dice, al final cuando se lo lleva, cuando consigue que salga de la casa de baños, le dice a Lin, él no es malo, solo es malo dentro de la casa de baños. ¿Por qué? Porque dentro de la casa de baños impera la corrupción, impera la avaricia, porque todos los trabajadores de la casa de baños quieren el oro de Kaonashi, ¿no? Por eso Kaonashi se siente querido por primera vez, se siente importante por primera vez deja de ser invisible, comienza a ser visible para la gente, pero comienza a ser visible simple y llanamente porque da oro. Entonces, claro, todo el mundo quiere ese oro, oro, ¿no? Se lanza en la película a por su oro. Claro, de alguna manera, él es lo que tú seas, es decir, él es un espejo, ¿no? Con personas buenas, pues él es bueno, con personas avariciosas, él se vuelve avaricioso y se convierte en un monstruo. Se acaba convirtiendo en un monstruo, pero un monstruo cebado, alimentado por la avaricia de los trabajadores de la propia casa de baños. Con lo cual, es curioso también, porque esta es una inversión, es decir, es una paradoja que en la casa de baños, donde tú vas a limpiarte y a purificarte, encuentras precisamente estos personajes que son bastante corruptos y bastante impuros, ¿no? En ese sentido. Entonces se establece una serie de, como digo, de paradojas que yo creo que son muy, muy interesantes en la película y que, claro, afectan al tema de la identidad. ¿Cuál es la identidad de Kaonashi? Sería difícil decir, porque Kaonashi es tu espejo, es lo que tú veas. Entonces, me parece importante, ¿no? que Miyazaki establezca estos temas de identidad que tú apuntas justamente en este edificio de la casa de baños, que por otro lado, como la propia Yubaba dice, es el lugar donde van 8 millones de dioses a reposar sus huesos. Es decir, vale, partimos de que el presupuesto de la película es este, pero luego nos da para hablar de muchas cosas por la propia simbología de los baños y por todo lo que lleva, ¿no? Aparejado. Definitivamente. He visto también muchos análisis larguísimos de cómo todos los elementos que aparecen en la película están relacionados directamente o indirectamente con la religión, como decías antes. Hay una cosa que he visto que no deja muy clara, y es si Yubaba hace referencia a la religión japonesa, o me parece que había visto que también habían quienes decían que hacía referencia a un ser mitológico de la cultura romana. No sé si has escuchado sobre eso. Concretamente sobre eso no, pero teniendo en cuenta que Miyazaki es un autor que conoce bien la tradición japonesa y en realidad las tradiciones orientales, pero también las tradiciones occidentales, porque él en sus años de estudiante, lo cuenta en muchas entrevistas, dice que le interesaba mucho la literatura infantil y juvenil, sobre todo que se escribía en Occidente, ¿no? Y es gran admirador de aquellos autores y aquellas autoras, ¿no? Que han escrito libros para niños, para jóvenes en Occidente, ¿no? De hecho,
sus películas encontramos referencias, ¿no? Sí. Películas basadas en estas obras, ¿no? Capitales de la literatura juvenil occidental. Entonces no me extrañaría que hubiese cogido pues de aquí o de allá. De todos modos, esto también, claro, nosotros los autores cuando tenemos que escribir un libro, cuando tenemos que hacer algo, ¿no? Siempre, claro, tienes que echar mano, ¿no? Pues yo creo que esto puede ser esto, yo creo que esto puede ser otro. Una cosa es lo que tú creas y otra cosa es que realmente Miyazaki se haya inspirado en eso o no. No es verdad que se han escrito un montón de cosas sobre esto que estás comentando o sobre para hacer la casa de baño se inspiró en, y entonces te aparecen fotos, ¿no? a lo largo y ancho del mundo. Pues mira, se inspiró en este sitio de China donde fíjate, y bueno, lo puedes ver y dices, pues a lo mejor sí, ¿no? O se inspiró en este otro sitio donde, pues a lo mejor también. ¿Vale? Pero claro, si simplemente parece que habría, ¿no? que bucear más, ¿no? Y que investigar más. Sí hay ciertos elementos que el propio Miyazaki dice, sí, esto es, por ejemplo, parece claro que es una influencia fundamental en la construcción el diseño de la casa de baños es el Onsen Dogo de Matsuyama, donde el propio Miyazaki ha estado y donde muchos miembros del estudio Ghibli van allí pues como los dioses en la película, a reposar sus huesos, ¿no? Después de jornadas maratonianas, ¿no? de periodos maratonianos de trabajo, pues van allí. Hombre, esto está en Japón, esto el propio Miyazaki lo conoce, ha estado allí. Nada más entrar allí tienes un enorme puzzle de la escena en la que Chihiro está delante de la casa de baños, ¿no? Y está allí puesta, quiero decir, no es por casualidad, quiero decir, parece claro, ¿no? Pensar que esto es una influencia directa. Otras, pues puede ser o puede que no. Miyazaki alimenta muchas veces la duda porque no te dice nada, ¿no? No dice, pues esto, pues puede ser, pero puede no ser, o no dice nada, directamente se calla y que sean otros los que hagan exégesis, ¿no? Que sean otros los que hagan interpretación. Entonces, de todos modos sí que es cierto que en sus películas se pueden rastrear elementos de la tradición occidental y oriental, que sería otro tema rector de su filmografía, es decir, el hecho de que se mezclen elementos tanto de Oriente como de Occidente y que van precisamente en esa dirección de la armonía, no ya de la armonía de todos los japoneses, ¿no? O de los japoneses con el resto de elementos de la naturaleza, sino de abogar por el diálogo, ¿no? Y por el entendimiento incluso entre distintas tradiciones pertenecientes a distintas culturas, a distintos lugares del mundo, ¿no? Porque nada chirría en Miyazaki. Luego resulta que tú te tragas todo eso y te parece perfecto. Es decir, oye, el viaje de Chihiro es un melting pot, ¿no? Un crisol de elementos de las tradiciones orientales y occidentales. Pero no desentona para nada. Tú lo ves y te parece que todo es perfecto, ¿no? Y te están metiendo cosas que son de tradiciones distintas a la suya, ¿no? Pero con las que él está familiarizado, ¿no? Y también las conoce y las incluye sin ningún problema. Es decir, es un sincretismo que por otro lado es propio del propio pueblo japonés. Es decir, ese sincretismo de no pasa nada, nosotros somos sintoístas y somos budistas al mismo tiempo, ¿no? Y nosotros cogemos esto pero cogemos lo otro, y celebramos esto pero al mismo tiempo celebramos lo otro, y tenemos ceremonias por el rito sintoísta pero tenemos ceremonias por el rito budista, y no pasa nada, no sufrimos de esquizofrenia cultural de ningún tipo, ni eso aquí sería impensable. Que uniendo con lo que me decías al principio, si tenemos algo que aprender, pues mira, sí, ese sincretismo, esa capacidad sincrética de los japoneses nos vendría muy bien a veces, ¿no? Que somos bastante exclusivos y excluyentes, ¿no? Esto sí, pero lo otro no. No, esto sí y lo otro también, ¿por qué no? Definitivamente. Segunda pregunta. ¿Qué simbolizan el personaje de Haku y el río en la trama? El personaje de Haku, a ver, hacia el final de la película, bueno, esto también voy a hacer spoiler, pero entiendo que todo el mundo ha visto el viaje de Chihiro, con lo cual... ¿No has visto el viaje de Chihiro? ¿Has visto el viaje de Chihiro? Ah, ¿no has visto el viaje de Chihiro? Tápate los pues oídos. puedes por favor salir y volver No, voy a hacer un spoiler ahora sobre el viaje de Chihiro. Y es igual, la película vela, igualmente, porque es maravillosa. Vamos a ver, como al final de la película la propia Chihiro le dice a Haku, dice, Haku, te tengo que contar una cosa. Una vez mi madre me contó
que yo me caí a un río, ese río después lo taparon, ¿no?, para construir encima, entonces me acabo de acordar, tu verdadero nombre es, y entonces le da el verdadero nombre, ¿no?, porque no es Haku. Haku forma parte del nombre, pero el nombre es un nombre mucho más largo. Es decir, ¿qué simboliza Haku? Es un río al final, es decir, es la representación de un río, igual que el dios del río es la representación de otro río distinto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que siguiendo lo que es común en la tradición japonesa, esto leyendo cuentos o estudiando un poquito del folclore de la tradición nipona, lo vemos enseguida que muchos los espíritus de seres naturales, de los ríos, de las plantas, de los árboles, de las montañas, se muestran al ser humano bajo forma humana, porque es la única manera en la que los seres humanos pueden realmente visualizarlos, pueden llegar a verlos, ¿no? Yo qué sé, si pensamos en el teatro no, el teatro clásico japonés, pues el teatro no está lleno de espíritus y de divinidades. ¿Y cómo se nos muestran las divinidades? Bajo forma humana. ¿Y cómo se nos muestran los espíritus? Bajo forma humana también. Ya sean espíritus de personas muertas, que ahí tendría sentido que se presentasen bajo forma humana, ¿no?, todavía, pero es que los espíritus de flores, de plantas, de animales también se representan en el teatro, ¿no?, con forma humana, ¿no?, con apariencia humana. Hay historias, ¿no?, de matrimonios, ¿no?, entre un personaje humano y un personaje animal, ¿no?, o un personaje vegetal, pero que se hace presente al ser humano bajo esa forma humana, se casan, tienen descendencia, pero en realidad es un ser que pertenece a otro mundo, ¿no?, a otro mundo de la existencia, ¿no? Entonces, claro, en la película también lo vemos. En la película también vemos que esas divinidades se presentan bajo una forma humana, ¿no? Haku, que es la deidad, una deidad fluvial, una deidad de un río, se presenta de esa manera. Ahora, ¿le podemos dar otros significados? Se los podemos dar. Por ejemplo, yo en el libro en la guía fílmica, El viaje de Chihiro, yo le digo que, por ejemplo, esto podría ser una visión de la juventud que ha perdido sus raíces, que no sabe muy bien a dónde va, porque se ha perdido la tradición, porque se está perdiendo la tradición. Esto es una cosa que denuncia Miyazaki, el propio Miyazaki la denuncia. La ha denunciado de manera directa en entrevistas que le han hecho, y la denuncia en las películas también. Entonces, aquí se podría ver también ese caso, ¿no?, de decir, juventud que no sabe muy bien, va dando tumbos, se pone al servicio de Yubaba, no sabemos muy bien de dónde llega, ¿no? Kamaji en la película nos dice, pues Haku apareció una vez como tú, le dice a Chihiro, apareció un buen día por aquí, también igual que tú, pero sin dar más detalle, no sabemos de dónde viene, por qué acaba allí, ¿no? Pero quería aprender la magia de Yubaba, al final se ha convertido en su secuaz, Yubaba le manda a hacer cosas malas, pero no sabemos muy bien qué, de muchas cosas que quedan sin explicar en la película, ¿no? Pero podría verse como esta imagen de una juventud perdida, ¿no?, sin saber muy bien a dónde va. ¿Por qué? Porque ha perdido sus raíces. Por eso pierde el nombre, porque pierde sus raíces, por eso se pierde el nombre, ¿no? La pérdida del nombre en la película es perder tu origen. Si has perdido el nombre, ¿qué es lo que te identifica? ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Porque claro, no tienes, es como una hierba errante, ¿no? Te conviertes en una especie de hierba errante. Sí, claro, es clave realmente saber de dónde venimos, también, como para saber hacia dónde vamos. Te hago la última pregunta para que también te dé tiempo a ti a poder presentar. Escuché en una entrevista que Hayao Miyazaki decía que él tenía la opinión controversial de que tú eres responsable de tu propia felicidad. ¿Cómo se puede ver esto reflejado en el viaje de Chihiro? ¿Tú eres responsable de tu propia felicidad? Sí, si tú sabes adaptarte. Esto une con lo que hemos hablado antes, ¿no?, del tema de la adaptación, porque si tú pretendes ser feliz cambiando el mundo y adaptándolo a lo que tú quieres, vas a ser un infeliz siempre. Es decir, la cuestión es saber, queda un poquito como de dicho de Karate Kid, ¿no?, un poco, pero es que tienes que saber fluir, es que al final tienes que saber, ¿no?, o de Be Water My Friend, ¿vale?, pero es que tienes que al final saber fluir verdaderamente. Quiero decir, no es ninguna broma, no es ningún chiste, es que es verdad. Es decir, tienes que, pues como el agua, que te adaptas a un recipiente o te adaptas a otro, ¿no?
Entonces, ese saber adaptarse es básico para poder sobrevivir. Las películas de Miyazaki, yo creo que esto se aprecia bien, ¿no? Y en el caso del viaje de Chihiro, lo decíamos antes, también, ¿no? Verdaderamente Chihiro tiene que saber adaptarse para poder sobrevivir. Si tú haces eso, tú al final puedes ser feliz, porque claro, cualquier cosa que te venga la vas a ver como, pues qué bien. También porque no generas expectativas, es decir, tú no dices yo quiero esto, sencillamente tú no quieres nada, tú no deseas nada, ¿no? El budismo lo que nos dice es eso, es decir, el deseo está en la fuente de la infelicidad, porque tú deseas cosas. Si las consigues, perfecto, pero ¿y si no las consigues? Y va a haber cosas que no consigas siempre, porque en tu vida siempre va a haber cosas que no consigas. Te frustrarás y te volverás un ser al final amargado. Entonces, claro, la felicidad es posible, claro, la felicidad es posible siempre y cuando aceptes lo que te venga, sea bueno o sea malo, ¿no? Y algo de eso está también en Miyazaki, ¿no? En decir, pues bueno, si las cosas vienen aquí, pues bueno, pues ya está. Pues oye, pues es así, es decir, es un poco, a veces son cosas de la cotidianidad, ¿no? Pero es saber sobreponerse a ellas, ¿no? Y ya está, sencillamente. Y mirándolo de esa manera, aceptando que lo que te venga, pues esto es bien, pues muy bien. Y lo otro, no, bueno, pues no sé, ya sacar lo mejor de cada cosa, ¿no? Sacar lo mejor de cada situación, porque de todo se aprende al final, y la felicidad es eso al final. ¿Tú dirías que ese es nuestro objetivo en este paso por la Tierra? Aprender a aceptar esa felicidad como lo hizo Chihiro. Es que no nos queda otra. Es que al final, si no lo haces así, tu felicidad se va a ver reducida a momentos en los cuales tú alcances lo que quieres. Y vas a tener tristeza también por los momentos en los que no lo alcances. También, entonces, si la felicidad es no momentos, sino un estadio, ¿no? un estado permanente, eso solo puedes alcanzar cuando has alcanzado la serenidad. Entonces, claro, felicidad igual a serenidad. Pero claro, la serenidad, ¿cómo la alcanzas? Bueno, pues si eres budista, ¿no? ¿Habéis visto que siempre los budistas están sonriendo? Los monjes budistas parece que no están nunca enfadados, siempre están sonriendo. Y siempre es como si nadie dices... Pues eso podría ayudar. Parece que está haciendo proselitismo aquí sobre el budismo, ¿no? A lo largo de toda la charla. No es eso, pero es que, claro, estamos hablando de cine japonés, estamos hablando de Miyazaki, del anime. Todo esto permea, ¿no? Lo decía antes, ¿no? Cualquier manifestación cultural. Para nosotros quizás nos cueste más, ¿no? Aunque ahora todo el tema del mindfulness, bueno, pues todo esto, de sus raíces aquí, precisamente en el tema del budismo, de la aceptación, Entonces es... Todo lo nuevo está volviendo a aprender de lo tradicional. Sí, efectivamente. Dicho de otra manera, es un lavado de cara, un dicho expresado de otra forma, pero es lo que existía, ¿no? Es un eterno retorno. Sí. También. Listo, pues te quiero dar muchas gracias por... La verdad he aprendido bastante y he utilizado un poco este espacio como para encontrar yo respuestas a preguntas que tengo, más que... porque me gusta mucho poder aprender de gente que ha tenido estas experiencias, que has estado en Japón, que has visto una parte mucho más intelectual y mucho más filosófica y artística de todas estas obras, que para mucha gente simplemente es una película, pero realmente, como tú decías antes, aunque el budget que tienen, el presupuesto que tienen es el que tienen, han conseguido hacer muchísimo más que una simple película. Sí, entonces, sí. Te quiero dar muchas gracias y pedir un aplauso, por favor, para Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si, porque habíamos dicho al final de dejar un poco de tiempo para el público, por si alguien tiene alguna pregunta o queréis alguna cosita, alguna tal, o si no, ya fuera de, ¿cómo se dice? Fuera de cámaras, ya también podemos hablarnos, pues. Vale. Es la interpretación a la que... Miyazaki no da muchas pistas, ¿eh? Ahora sí, ahora yo también lo he leído, ¿vale? Ahora ha salido, pero bueno, hay que tener en cuenta también que... no voy a decir aquí que
No hagáis caso de lo que digan los autores, ¿no? Pero bueno, los autores también lo que dicen, a veces, pues, oye, les conviene decir una cosa, les conviene decir otra, ¿no? Por esa regla de 3, siempre pongo este ejemplo, pero porque me parece muy gráfico, ¿no? Cuando le preguntaron a Luis Buñuel sobre el ángel exterminador, qué significaban las ovejas que salían al final de la película, en el último plano, y con toda la socarronería que le caracterizaba, dijo, es que la película se me quedaba corta. Y entonces pues metí esa imagen, hombre, una película que se llama El ángel exterminador, en fin, el tema del cordero, el tema, hombre, ir a algo más allá, ¿no? Pero claro, si juzgas por sus palabras, pues sencillamente es eso, ¿no? Entonces hay también que tener cuidado a veces con lo que dicen los autores, ¿no? O no, ¿no? O dejan de decir. Entonces, yo desde el principio, obviamente cuando escribí el libro, esto no había salido, ¿vale? Tú tienes que hacer, lo decía antes, tienes que hacer interpretación, tienes que hacer exégesis, ¿vale? Entonces, claro, le tienes que dar un sentido a eso. A mí la película, cuidado, porque a veces prestamos más atención casi a las palabras del director que a lo que la propia obra nos está diciendo. El director dirá misa, pero la película nos está hablando y a cada uno nos habla de una manera distinta. Entonces dices, hombre, esa es tu interpretación. Hombre, claro, es mi interpretación, obviamente. Era yo el autor del libro, yo dije lo que me parecía, ¿no? Pero es una interpretación que nace apoyada en lo que la película me está mostrando. Y yo lo que veo es que Kaonasi, cuando aparece al principio, ¿no? Aparece haciéndose visible e invisible, es decir, es invisible para mucha gente. Parece que solo Chihiro la puede ver, ¿no? Que Chihiro también parece como un ser invisible, es casi invisible a ojos de sus padres. Viene de un mundo en el cual no se le presta atención, ¿no? Es decir, una mudanza, ¿no? Pensad lo que supone una mudanza para una niña de 10 años, ¿no? Oye, tienes que dejar tus amigos, tu cole, tu tal, para irte a vivir a otro sitio, ¿no? Y la niña demanda la atención de los padres, y los padres están demasiado ocupados, ¿no? Chihiro, pórtate bien, Chihiro, tal, Chihiro, no te preocupes, ay, mira mi ramo, mira, se me están marchitando las flores, no te preocupes, cuando lleguemos a casa las ponemos en agua y punto, ¿no? Le dice la madre, ¿no? Es todo como muy práctico, muy pragmático, muy... Y claro, la niña está demandando una atención que no tiene. Podríamos decir, la niña es invisible, o casi invisible, ¿no? A ojos de los padres. Cuando llega al mundo mágico, se encuentra con un ser que es igual de invisible que ella, pero ella lo puede ver, porque se reconocen, porque son dos almas heridas o dos almas que sufren de lo mismo, ¿no? En ese caso. Claro, es posteriormente cuando Kaonasi se hace presente para todo, para la comunidad de la casa de baños, ¿no? Pero claro, justamente cuando empieza a dar el dinero, lo cual, hombre, parece como que el mensaje es claro, ¿no? Es bastante claro. Sin embargo, cuando sale de la casa de baños y Chihiro se lo lleva a la morada desde Niba, va en el tren con ella y llega hasta allí, la propia Chihiro lo dice, él no es malo, es que él solamente es un reflejo de lo que ve a su alrededor. De hecho, cuando llega a la morada desde Niba, que es como una casa de cuento, ¿no? Ideal, ¿no? Donde tiene allí, pues oye, tiene su rueca, tiene es como muy acogedora, ¿no? Es absolutamente acogedora esa casa, ¿no? Y allí, pues, Yubaba le sirve té, le sirve pastitas, pasteles y tal, y entonces, oye, Kaonasi ha moderado sus modales, ¿no? Su manera de, y entonces vemos cómo corta la tarta, cómo bebe de la tacita de té, son detalles mínimos, pero están ahí en la película, ¿no? Y no están al azar. Es decir, se ha educado, ¿no? Se ha convertido en un ser educado, en un ser que... ¿Por qué? Pues porque lo que ve a su alrededor es eso. Entonces, claro, de alguna manera, ¿qué podemos interpretarlo? Pues podemos interpretarlo como un espejo de los demás, ¿no? Que nosotros muchas veces hacemos eso también, es decir, no acabas de hallar tu personalidad, ¿no? Es decir, te acercas a unos y eres de una manera de ser, te acercas a otros y eres de otra manera de ser distinta, ¿no? Es decir, te condicionan mucho, ¿no? Las compañías con las que te juntes. Pues eso también sería otra posible interpretación, ¿no? En el caso de Kaonasi. De todos modos, quiero decir una cosa al hilo de esto, porque estamos hablando de interpretaciones. Yo sé que es vital para nosotros buscar siempre una interpretación y que salimos del cine y no puedes salir del cine diciendo esto no lo he entendido. Tienes que buscar siempre una interpretación. Pero el propio Miyazaki
y esto lo ha dicho en bastantes entrevistas, dice que a él le gustaría hacer un tipo de cine que no se moviese por las reglas de la lógica. Y dice, es que me encantan esas obras literarias en las cuales aparecen las cosas, pero no hay una explicación racional de por qué, ¿no? Sencillamente aparecen y ya está. Y tú entras en el juego y desde el principio hasta el final, si es un libro te lo lees, si es una película te la ves, ¿vale? Pero sin cuestionar nada. Y no pasa nada porque haya un montón de cosas que queden sin explicar, porque el viaje de Chihiro tiene un montón de cosas que quedan sin explicar. ¿A dónde va Yubaba cuando se enfunda con su Shingenbukuro, ¿no? Se pone la capa y se va volando con su centinela, Yutori. Y cuando vuelve, ¿de dónde viene? ¿A dónde va el tren? Ese tren de sombras, ¿no? que lleva a Chihiro a la morada desde Niba, pero que después continúa. ¿De dónde viene? Lo único que sabemos es que antes había un tren de ida y vuelta, como le dice Kamaji a Chihiro en la película, ¿no? Pero por eso le dice, ten cuidado porque ahora solo hay de ida. Y te tienes que bajar en la 6ª estación, porque esa es tu estación, ¿no? Para ir a donde mora Zeniba. No lo sabemos. Oye, pero ¿y eso de que el agua, de que llueva tanto y el agua cubra todo y al final lo acabe inundando todo y acabe... ¿Eso qué es? Hay muchas cosas que quedan sin explicar en la película. ¿Le podemos dar una explicación? Le podemos dar una explicación. Claro, obviamente, un libro que se llama Guía para ver y analizar el viaje de Chihiro, hombre, pues si es una guía para ver y analizar, alguna interpretación habrá que darle, ¿eh? Yo siempre, en cualquier caso, intento darle explicaciones basándome en los propios comentarios de Miyazaki o en elementos de la cultura japonesa, porque si no aquí es, pues esto para mí es esto, pues muy bien, pues para mí es lo otro, ¿sabes? Eso no tiene sentido hacerlo, es decir, puedes interpretar lo que quieras siempre y cuando lo justifiques, ¿no? Entonces, claro, para justificarlo, pues, oye, ya te tienes que ir a la tradición japonesa y decir, sí, esto es así y tiene sentido que sea así porque en Japón ocurre esto, esto y esto, ¿no? Eso sí era para mí muy importante, ¿no? A la hora de escribir este y el otro libro, la monografía de Miyazaki, basarme siempre en elementos de la cultura japonesa, no en sencillamente me gusta, no me gusta, esto es, yo creo que es esto, pero no, la primera ocurrencia que te viene a la cabeza, no. Es decir, siempre basándome en algo. Ahora, a partir de ahí hay un margen para hacer exégesis, para interpretar, y cada persona le puede dar un significado distinto también en función de su bagaje, en función de sus vivencias, de sus experiencias. Entonces, pero bueno, que quería incidir en esto de lo de no os preocupéis si no queda todo claro, porque el propio Miyazaki dice que es que le encantan estas historias donde no hay lógica, ¿no? Y no solo se ve en el viaje de Chihiro, se ven en muchas otras películas, yo qué sé, en Ponyo en el acantilado, por ejemplo, dice, oye, pero ¿y luego qué pasa con esos peces prehistóricos de los que se ha llenado la ciudad y después, y oye, la gente, y no se muere la gente, o sea, todos están metidos en esa burbuja gigante, oye, es decir, te nacen muchas preguntas, ¿no? Hay muchas cosas que quedan sin explicar, pero no pasa nada, aunque queden sin explicar, ¿vale? Es decir, estamos rodeados del misterio por todas, parece un programa de Iker Jiménez, no parece, pero estamos rodeados verdaderamente de cosas misteriosas, ¿no? Esto Miyazaki lo dice, lo ha dicho muchas veces, dice, el mundo es misterioso y maravilloso, el mundo es misterioso y maravilloso, ¿no? Y la maravilla reside en el misterio, precisamente, ¿no? Cuando acabas con el misterio, acabas con lo maravilloso también, lo maravilloso en el doble término, en el sentido de que no es ordinario, que es maravilloso y que es precioso también, ¿no? En ese significado. No sé si he contestado a la pregunta. ¿Sí? Vale. Después se ha ampliado también información por si alguien estaba tentado a preguntar alguna cosa relacionada con la segunda parte de la respuesta, pues ahí la tienen. No sé si queréis preguntar alguna otra cosa, algo. Reciben el nombre de Suzuwatari, que son bolas de hollín y que ya aparecían en Mi vecino Totoro también, son como unos seres muy simpáticos, ¿no? El propio Kamaji lo dice bolas de hollín, ¿no? Cuando dice a trabajar. Entonces, bueno, claro, Kamaji trabaja en las calderas. ¿Qué hay en las calderas, no? Pues obviamente, ¿no? Toda esa iba a decir esa suciedad, pero fijaos que incluso a pesar de ser, nosotros consideraríamos el hollín como algo sucio, ¿no? Pero hasta dónde llega la empatía, ¿no? de budista, ¿no? Que permea las obras de Miyazaki, que
les da los convierte en personajes, ¿no? En personajes gregarios, ¿no? Eso es una colectividad, ¿no? de personajes, pero, oye, tienen ojos, hacen cosas, comen, ¿no? Se comen esas estrellitas, es decir, tienen entidad, ¿no? Esto une con lo que habíamos dicho acerca del sintoísmo y del budismo, ¿no? En el sintoísmo todo es kami, todo está imbuido de la divinidad, y en el budismo, oye, pues debemos respetar no solo a los seres vivos, también a los seres inertes, ¿no? Porque en algún momento puede ser que nos sirvieran de ayuda, ¿no? Imaginaos que, no sé, esta botella, ¿no? Que yo ahora mismo tengo aquí, bueno, pues cuando yo me la acabe, cuando yo me acabe el agua, ¿no? Que contiene, yo voy a tirar la botella, pero gracias a esta botella yo he tenido el agua para podérmela beber. Es esa cosa en la que no reparamos nadie, nunca, de decir, de dar las gracias a los objetos también porque nos han sido de alguna ayuda en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y si no lo hacemos así, los objetos se pueden volver contra nosotros, ¿no? Por eso luego vemos en la tradición japonesa las casas encantadas en las cuales los braseros o los palillos o los elementos se vuelven contra los moradores, ¿no? O contra aquellos que van a lo mejor a pasar una noche allí y tal. ¿Por qué? Pues porque no fueron despedidos correctamente, ¿no? No se hizo el ritual de despedida que se les tenía que haber hecho en su momento, ¿no? Sencillamente se les desechó, se les tiró a la papelera, y eso no se puede hacer. Es decir, es esa compasión universal que atañe incluso a aquellos elementos inertes, no ya a los seres vivos, ¿no? No es ya de, oye, respeta la vida de un mosquito, por supuesto, es un ser vivo, pero es que no tires la botella sin más, ¿vale? O si la tiras, ten un último recuerdo para ese mueble viejo que vas a tirar, o para esa tele, ¿no? Que vas a desechar, o para, ¿vale? Es decir, ten un último recuerdo para el objeto, ¿no? Para el objeto en sí. Entonces, claro, desde ese punto de vista, el hollín, hombre, ¿por qué no? Porque el hollín, claro que sí, está dotado de vida también, ¿no? Está también dotado es un personaje más, claro que sí, no está visto con asco, ni con repugnancia, o no, al revés, ¿no? Y es un elemento cómico en la película, como lo era en Mi vecino Totoro también, ¿no? Las niñas también descubren la casa, ¿no? En la que están, una casa pues vieja, ¿no? Y claro, obviamente pues hay polvo, pues hay suciedad, ¿no? Pero está tratada con cariño, ¿no? Es esa idea de que incluso la podredumbre, lo sucio, la contaminación tiene que estar tratada con un cierto, ¿no? Cariño, que también lo vemos en el Okusare-sama, el dios del río, cuando aparece en el viaje de Chihiro, la primera vez que aparece como un dios pestilente, ¿no? Pero está tratado también con cariño, ¿no? También no es sencillamente un dios pestilente, así es como se refieren todos, ¿no? En la película a él, pero el propio tratamiento de la imagen, ¿no? Que Miyazaki le confiere nos dice otra cosa, ¿no? Nos lleva por otro camino. ¿Alguna otra? ¿No? ¿Ya está? Pues perfecto, si no, de todos modos, ahora después ya fuera de cámara, como digo, pues ya podemos continuar charlando. Y claro, sí, y con eso termino. Mirad, he traído estos dos libros que tengo aquí. Este es la guía para ver y analizar el viaje de Chihiro. La estoy publicitando ahora, pero en realidad el libro es de 2011. Es decir, ya tiene sus años. Lo que pasa es que las cosas que digo son igualmente válidas. Hombre, puede haber algún dato que esté desfasado, obviamente, porque ha pasado tiempo, ¿no? Desde entonces, pero las interpretaciones son válidas, eran válidas entonces y son válidas ahora también. Este es un libro única y exclusivamente sobre la película, sobre el viaje de Chihiro, aunque bueno, tiene también una introducción, tiene también una parte en la que hablo de la contraposición entre el estudio Ghibli y Disney, ¿no? Y cuáles son las diferencias, ¿no? entre ambas. Tiene una serie de apéndices también donde hablo del tratamiento del tiempo y del espacio, que es muy curioso, es muy flexible en la película, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Hablo sobre el tratamiento de la imagen también, ¿no? Como está digitalizada. Hay una sinopsis, hay una serie de fichas, ¿no? De ficha técnica y artística de la película, luego sobre el productor, el director, el director de animación, el director de fotografía, etcétera. Y básicamente toda la película lo que es un pormenorizado
análisis casi plano a plano de la película. ¿Vale? Es decir, secuencias divididas en escenas y escenas divididas en, pues ya digo, casi plano a plano de la película. Chihiro entra, hace esto, hace tal. ¿Por qué hace esto? Pues porque esto significa esto, porque en la tradición japonesa es esto. Es decir, al hilo de lo que voy comentando de la película, no solo voy explicando la película, sino voy explicando elementos de la cultura japonesa para poner la película en contexto, porque si no queda descontextualizada absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, este es el libro que he traído una serie de ejemplares. Aquí hay una caja, pues si ahora queréis echarle un vistazo y alguien quiere adquirir un ejemplar, pues nada, ahí fuera lo podemos hacer. Y luego he traído que este no es para vender ahora aquí, pero lo he traído también porque son complementarios, ¿eh? Este es Hayao Miyazaki, esto es una monografía que se publicó en ACAL en 2019. Tiene también unos años, pero tiene menos, ¿eh? Y bueno, es una película que llega hasta, es un libro que llega hasta El viento se levanta, que era la última película que se había estrenado de Miyazaki en ese momento. Ahora ya sabemos que hay otra, la del chico y la garza, ¿no? Esa obviamente no está aquí metida, pero hasta El viento se levanta sí. Y en realidad la película, el libro es, el grueso del libro es una explicación de lo que sería la poética miyazakiana dividida por temas, ¿no? Porque yo pensé, oye, ¿cómo hago, ¿no? Un libro sobre Miyazaki? ¿Qué hago? ¿Me baso en películas y voy película a película comentando en cada película lo que tenga que comentar? No, era mucho mejor extraer los temas rectores de la obra de Miyazaki y en base a eso hablar de las películas conforme me viniese bien, un ejemplo u otro, ¿no? Entonces, es un desglose de lo que son todos los temas de Miyazaki, el tema de los personajes femeninos, la mujer, lo masculino y lo femenino, el tema de las divinidades, ¿no? Bueno, del sintoísmo y del budismo. Dentro del sintoísmo hablar de las divinidades, dentro del budismo pues hablar del budismo, el tema del viaje iniciático, que es básico también en Miyazaki, el tema de la relación con el cuento, con la fábula, es decir, lo maravilloso, ¿no? Lo cotidiano, lo ordinario, lo extraordinario, el tema de la visión ambivalente de la ciencia y la tecnología, ¿no? Que también lo hemos tocado aquí, es decir, son todos, el tema del vuelo, ¿no? Que va vinculado también, los personajes que vuelan, por qué vuelan, qué significa el vuelo. Es decir, todos esos temas aparecen desarrollados en el libro, ¿no? Y en función de lo que esté comentando, pues recurro, pues esto se ve en estas películas, pues en esta. No solo hago mención a los largometrajes, que es lo que casi la gente conoce de Miyazaki, hago también mención a los cortometrajes. Esto es más difícil verlos porque si no vas a Japón y no vas al Museo Ghibli, dentro del Museo Ghibli hay un cine, el cine Saturno, y en ese cine se muestran los cortometrajes que Miyazaki hace expresamente para el cine Saturno del Museo Ghibli, ¿no? Algunos han estrenado en festivales internacionales, por ejemplo en Estados Unidos, pero es muy raro eso, ¿eh? Es decir, para poder ver los cortometrajes de Miyazaki tienes que ir ahí. Y además tú no sabes el día que vas a ir qué cortometraje te van a poner. Es decir, tú tienes una entrada y igual te encuentras con un cortometraje y luego al mes siguiente vas y resulta que se pasa otra vez el mismo cortometraje. Y dices, ay, he venido y he visto 2 veces el mismo, ¿no? Entonces yo he ido varias veces allí y he visto distintos, pero alguno que digo, yo ya lo había visto, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando también mi estancia en Japón y que lo pude ver y pues también obviamente eso son cosas que he metido, ¿no? Lo mismo que elementos de mis vivencias en Japón o la entrevista que por ejemplo le pude hacer a la prima de Miyazaki que regenta una casa de baños precisamente en un lugar cerca de Tokio, y ya que no pude entrevistar a Miyazaki, pues entrevistar a alguien muy cercano a Miyazaki, que en este caso fue esta mujer, ¿no? que aparte de atenderme maravillosamente ahí, de regentar una casa de baños estupenda, pues me contó muchas cosas sabrosas, muchas anécdotas sabrosas sobre Miyazaki y están recogidas en el libro, ¿no? Entonces, pues bueno, son los dos, ¿no? que os quería comentar. Luego, pues la película contiene el libro contiene sus apéndices, contiene también pues una introducción, también toda una introducción a la legitimidad cultural del anime, que es una cosa que desgraciadamente todavía tenemos un poco que justificar, ¿no? ¿Por qué? Porque para mucha gente los dibujos animados siguen siendo cosa de niños, no es motivo de estudio, al menos no de un estudio serio, riguroso. Si nos vamos a la animación japonesa, además, pues hay muchos prejuicios porque da la sensación de que todo el anime es sexo y violencia, cuando eso no es así. Pero
impera todavía, ¿no?, mayoritariamente esta idea. Entonces, claro, pues un poco para destruir esos clichés, esos tópicos, pues hay toda una introducción que dice, bueno, cuidado, que los dibujos animados se insertan en una ilustre tradición cultural japonesa. Entonces hablo de los precedentes del anime, ¿no?, y me remonto pues a la antigüedad clásica japonesa, y a un trazo, toda una historia, ¿no?, hasta llegar a lo que hoy es el anime. Pero bueno, el grueso del libro, como digo, es el análisis, ¿no?, de todas las constantes, ¿no?, éticas y estéticas que rigen la producción miyazakiana. Entonces, nada, simplemente deciros, el libro este es de Akal. Akal es una editorial de excelencia y que opera no solo en España, sino incluso también en Latinoamérica, ¿vale? Con lo cual este libro, si a alguien le interesa, pues lo puede conseguir en las librerías, en cualquier librería lo tiene. Y hombre, podéis ir a Naujibres directamente, que esto está al lado de Geografía e Historia, allí cerquita de Blasco Ibáñez, y se puede conseguir. Y si no, pues nada, ahora mismo aquí fuera, también a quien lo quiera conseguir. Y nada, voy a dar aquí por concluida mi intervención sin dejar de dar de nuevo las gracias otra vez a la ETSINF, a todas las personas que os he nombrado, Daniela, Cux, que ya se ha ido, y Catalina. Pues nada, por invitarme hoy a estar aquí. Ha sido maravilloso poder compartir con vosotros, pues no sé, esta hora y media o hora que llevamos, bueno, el tiempo que llevemos, que ya perdió la noción un poco del tiempo, porque cuando se está a gusto uno pierde la noción del tiempo. Y nada, ojalá haya oportunidad de volver a vernos en otro evento similar. Pues nada, buenos días o buenas tardes ya a todos, y hasta la próxima.